Muy buenas tardes. Hoy el calor no da tregua, así que hidrátate, busca sombra y evita el sol directo. Refréscate como puedas. Se va a comer eso. Menudo pedrolo. Está claro que ese bocata necesita algo de vida, y un queso de la semana pasada no lo arreglará mucho. Voy a tener que echarle un cable a esta pobre chiquilla. Pues sí, toda la razón. Tenía que darle algo de vida a mi pobre bocata. Y no hay lugar donde un pan reseso con queso sepa mejor que después de una ruta. Así que bienvenidos a Serrados Ancares. Hola, estamos en Serrados Ancares. Vamos a hacer una... Wow. Vamos a hacer una ruta muy chula. Mira con qué nos despertamos hoy. La verdad que es súper bonito, estamos todo el rato con estas vistas y es una auténtica locura. Y nada, vamos a dormir en Refugio de Obrego. No sé si se dice así, pero bueno, creo que sí. Seguramente. Creo que sí. Y nada, primero tenemos que... Es la primera vez que vamos a dormir en un refugio, así que a ver qué tal. Y espera, cambio de cámara. Hola. Hola. Estamos por aquí listos ya. Nos levantamos hoy 7:30 para desayunar, comer algo y ya tirar para la montañita. Qué bien. Pinta a fin de desconexión. Ya, por ahora no hace mucho calor. Estamos aguantando, es algo Sí, bueno. bastante bien. Y bueno, aún nos quedan varias horas de tirada, pero bueno. Sí, pero hay Poquito a unas poquito. vistas preciosas, ¿eh? La verdad que sí. Mirad qué bonito. La verdad es que nos quedamos sorprendidos con lo bonitas que son estas montañas. A nuestra derecha nos acompañó por todo el camino un mar de nubes precioso rodeado de montañas verdes. Así como dato curioso, esta ruta se llama Pico dos Tres Bispos porque, según nos contaron, allí se reunían los obispos de Lugo, León y Astorga. Pedado caminata se tenían que hacer para subir ahí arriba. Íbamos subiendo y subiendo por una ruta sin señalizar donde malamente interpretábamos el camino, pero llegamos a la cima y era el momento de empezar a bajar para llegar al refugio. Pero eso sí que fue un zafate como puedas. El camino había desaparecido totalmente entre maleza y árboles. Estuvimos una hora caminando entre ramas sin ver por dónde íbamos, sin saber si realmente nos estábamos acercando o no al refugio. No las teníamos todas con nosotros, la verdad, pero al final llegamos. Por fin, llegamos al refugio y nada, os lo voy a enseñar. Por si alguien no se creía lo del camino de Matojos, aquí está mi culo de prueba. Tiene 4 literas, libro de firmas, está un poco roñoso y bastante antiguo, la verdad. Pero bueno, vamos a comer aquí. Hay una motosierra. Una motosierra, no una sierra, por si hace falta cortar algo. Es verdad. ¡Ay, Víveres. mira! Son las típicas estas para ir con la nieve, yo creo que sí, pero son como súper antiguos. Puede ser. Chulas. Nada, hoguerita que no creo que vayamos a usar porque Nah. yo creo que no vamos a ver cómo utilizarla. Y nada, esto es todo. Vamos a comer, ¿verdad? Sí. A veces, un bocata aplastado te lleva más lejos de lo que parece. Pero aquí, justo en este banco, se torció todo. Ay, la ruta fue muy bonita. Nos perdimos 2,5 veces.
porque no dábamos a encontrar el camino estaba fatal, lleno de matojos, lleno de silvas también, era la verdad bastante horror. Menos mal que funcionaba Google Maps, entonces pues bueno. O cobertura, entonces con el Maps nos fuimos orientando, pero Sí. ¡buah! ¡Qué suplicio! Fue duro. Hasta eso, yo digo, hasta que tuvimos que llegar como a la zona esa complicada, luego el resto de la ruta fue súper chula. Sí. Fue muy guay, pero fue hasta ahí. Y nada, yo me empecé a agobiar porque había muchas vacas. No éramos capaces de abrir la puerta. ¿Por qué decías así? Nada, No, sí, es verdad. sí, sí. Nos pusimos a comer y a ver, claro, como es lógico, estamos en la montaña, hay abejas, avispas, todo tipo de bichos, y el día las odio, entonces. Es que no paraban de venir todo el rato, ¿vale? No es que hubiera una avispita merodeando, es que eran 3 avispas que no paraban de venir todo el rato. A mí no me molestaron mucho. Ya, yo es que me puse bastante nerviosa con las avispas, entonces no podíamos estar fuera. Luego en la otra parte del refugio está lleno de vacas, así que tampoco podemos ir porque no podemos ir a molestarlas. Entonces, realmente no estamos tan lejos de Mate y creo que no nos vamos a quedar aquí a pasar la noche. Cargamos con todo para nada. Tengo un dolor de espalda para nada. Aventura. No, sí, me encantó hasta el momento de llegar aquí y ver que me voy a tener aquí dentro en este refugio, que a ver, no es en plan una casa, ¿sabes? Estar aquí dentro todo el día hasta que anochezca para luego volver mañana sabiendo que nos da tiempo de sobra, volver hoy no tiene ningún sentido. Claro que no. Entonces, pues eso. Pero el refugio está muy bien, tiene un montón de cosas. De hecho, mira, ahí tiene un montón de cosas. Sí, el más. refugio está guay. Tiene un montón de cosas, realmente si se te hace de noche está súper guay, pero es que a nosotros no tiene ningún sentido, en plan, no da tiempo de No, sobra. porque llegamos prontito y por aquí como tampoco hay nada que hacer, entonces aprovecharemos, hacemos otra caminata y volvemos. Camino de vuelta, a ver si no es como el de ida, que yo ya me vuelo, que la primera parte va a ser Sí. dura. Fijo. Así que a ver, otra vez entre matojos. Pero bueno, hay veces que las cosas no salen como uno quiere. Yo me lo pasé bien, Yo también. hasta las avispas. Yo todo tranquilo queriendo comer y ya. Es verdad. Ay. Duchita lista por 3 euros en una gasolinera. Sí que es solo, la verdad. Estoy metiendo para adentro. ¡No! ¡Éxito! Empanadita de pollo Con champiñones. con champiñones. De ayer. Oh. A ver, es que era la comida que íbamos a llevar al refugio. Ya, Esteo. venga, Chin chin. Y que aproveche. venga. Que aproveche. Cabrache. Ay, se me va a caer. No vas a hacer esto. Ahora, se me cayeron, lo dije. ¿Y eso es para niños? Eso que no tiene complicación. Sí. Las bolitas están ricas. No las pruebo. Comida. ¿Dentro o fuera? Tú primero. Vale. Queda muy rico. Hay abejas, avispas, todo tipo de bichos, y el día las odio, entonces.
dedo está lleno de avispas y ¿Sí hay abejas. ninguna? No llego, Fito, soy muy pequeñita. Pero, ¿sí no hay ninguna?